bajo el humo de un farol extinto y el murmullo de una mansión que aprendió a callar, comenzaron a revelarse verdades que nadie parecía querer mirar. Esta no es solo una historia de luces rotas, sino de sombras humanas, culpa y silencios que pesan más que la noche. Y antes de entrar en la penumbra, ¿desde dónde estás escuchando esta historia? ¿Qué hora es allá donde estás ahora? Déjamelo saber en los comentarios. Ahora respira hondo, afina tu instinto. La duda está a punto de encenderse. La mañana no llegó con luz, sino con una insistente penumbra gris que parecía recostarse sobre los tejados como un abrigo húmedo. Desde mi ventana en Baker Street, el mundo parecía dibujado en carboncillo, contornos difusos, sombras sin profundidad y un cielo bajo cuya neblina los pensamientos resultaban más densos de lo habitual. El humo de las chimeneas ascendía sin prisa, como si incluso él dudara del destino que le aguardaba en las alturas saturadas. Londres, normalmente bulliciosa, respiraba con una cadencia más callada, como si aguardara un anuncio o lamentara un presagio aún no formulado. La ciudad siempre ha tenido la capacidad de influir en el ánimo, mas aquella mañana lo hacía con una precisión casi quirúrgica. Los carruajes rodaban amortiguados, envueltos en una bruma que suavizaba cascos y voces. Recordé entonces que los días más turbios no eran necesariamente los más ruidosos, sino aquellos donde el silencio mismo parecía contener un mensaje, una advertencia susurrada por las calles empedradas. Sentí, al ajustarme el abrigo, que aquel amanecer no traía respuestas, sino preguntas. No sabría explicar por qué, pero algo en mi interior, una mezcla de intuición clínica y sensibilidad humana, me habló de una alteración en el pulso invisible de la ciudad, y obedeciendo a esa inexplicable invitación, eché a andar sin un destino concreto, dejándome guiar por la vibración extraña que parecía llamar desde algún punto más adelante, como una nota disonante que reclama ser identificada. Fue en ese vagar sin propósito aparente cuando lo vi, un farol de diseño común, apenas distinto en su estructura del centenar que jalonaba la calle, y sin embargo absolutamente ajeno a ellos. La llama que debía danzar en tonos anaranjados ardía en un verde fijo, profundo, casi mineral, como si no consumiera aire sino secretos. Ni el viento que soplaba intermitente, ni el paso de un carruaje, ni la vibración del pavimento lograban perturbarla. Era inmutable, antinatural en su compostura. Me detuve. Recuerdo cómo aquel matiz esmeralda parecía no proyectar luz, sino conocimiento, una iluminación que no guiaba pasos, sino pensamientos. Miré alrededor para asegurarme de que alguien más notara la anomalía, pero los pocos transeúntes parecían ciegos al destello, o demasiado absortos en su propio recogimiento matinal para alzar la vista hacia él. No era la vanidad del color lo que me inquietaba, sino su quietud. Las llamas son lenguaje, hablan con sus gestos, tartamudean ante el viento, se exaltan o languidecen. Pero aquella no decía nada, no oscilaba, no parpadeaba siquiera. Era un punto fijo en un mundo en movimiento, y lo fijo, lo sé por experiencia médica y humana, rara vez anuncia serenidad. Mi formación me empuja a buscar el mecanismo antes que el misterio, de modo que me aproximé con el rigor de quien examina un síntoma antes del diagnóstico. Mas ninguna de mis hipótesis preliminares sobrevivió al análisis. La combustión convencional no producía aquel tono sin aditivos específicos, y sin embargo, no percibí olor a sales metálicas, ni residuo, ni escape químico alguno. La luz parecía pura, peligrosamente pura. Intenté hallar la lógica climatológica, considerar la humedad, la presión, la refracción lumínica en niebla condensada, pero ninguna variable daba respuesta a ese color ni a su quietud desafiante. Experimenté esa rara frustración del médico que reconoce un síntoma sin poder nombrar todavía la enfermedad. Era racionalmente imposible, y sin embargo, ahí estaba, perfecto en su imposibilidad.
Debo admitir que mi fascinación se mezcló con una emoción menos académica, una punzada de inquietud que sentí en la base del esternón, como un aviso fisiológico de que esa llama no solo iluminaba, sino que observaba. No iluminaba la calle, me iluminaba a mí. Y sin admitirlo del todo, entendí que el misterio no solo pedía ser resuelto, sino que había elegido a su testigo. No oí sus pasos. Simplemente supe que estaba allí cuando su silueta se definió entre la niebla, tan integrada al paisaje que parecía haber sido exhalado por la propia mañana. Holmes tenía esa cualidad espectral cuando se sumía en silencio, más fenómeno que presencia, más conclusión que premisa. Sus ojos no buscaron los míos, estaban ya poseídos por el farol, el abrigo oscuro, el cuello elevado, el sombrero levemente ladeado para proteger la vista del brillo directo. Todo en él era quietud calculada. Observó, no miró. Holmes rara vez mira, disecciona con la mirada. Yo, que había pasado varios minutos embelesado por el color, comprendí de inmediato que él no se detenía en el efecto, sino en la causa, en la anatomía secreta del prodigio. No pronunció palabra alguna. El silencio entre nosotros no era ausencia de comunicación, sino un lenguaje comprimido. Era el intervalo previo a la revelación, ese instante sagrado donde la verdad aún no se formula, pero ya existe. Finalmente, habló, pero no para mí. Hablaba para el misterio, desgranando posibilidades como quien clasifica especímenes. Combustión alterada, pero no errática. Iluminación impostada como señal, no como función. No afirmó, descartó. Su método nunca comienza revelando, sino negando. Lo sobrenatural cayó primero bajo la hoja de la navaja lógica. Su voz era baja, casi confidencial, como si la llama pudiera escuchar y ofenderse. Mori de anticipación por la conclusión, pero Holmes solo trazó el perímetro del acertijo, jamás su centro. La llama es mensaje o mecanismo, tal vez ambos, pero nunca decoración. Y al decirlo, ladeó apenas el rostro, atento a la calle, no al fuego. Comprendí entonces que la clave no residía en la luz, sino en quien la mirara, o evitará mirarla deliberadamente. Y fue entonces cuando lo vi. Un hombre al otro lado de la acera, demasiado quieto para ser casual, demasiado rígido para ser inocente. Su abrigo parecía prestado, su cuello tensado como si temiera que su sombra lo denunciara. Sus ojos, más brillantes que la llama verde misma, no parpadeaban sobre el farol. No solo miraba, esperaba. Esperaba un cambio, una señal, o quizá el valor para huir. La ansiedad era tan visible que casi tenía sonido. Era ese tipo de nervios que no nacen del miedo a lo desconocido, sino del terror a ser reconocido. Holmes no giró la cabeza, pero supo. Siempre sabe. Y sin dramatismo alguno, como quien decide cerrar una ventana antes de la tormenta, dio el más leve paso adelante, no hacia el farol, hacia la verdad que se escondía alrededor de él. No hubo discurso, solo una certeza tácita. Aquello no era capricho del gas ni error de manufactura. Era método, mensaje, trampa o señuelo, pero nunca accidente. Y sin decirlo, comprendí que nuestra mañana terminaba ahí. La investigación acababa de comenzar. La puerta de Baker Street no suele anunciar tragedias, pero aquella mañana la niebla traía historias en cada bisagra que crujía. Edmund Hargrove entró sin quitarse el sombrero de inmediato, no por descortesía, sino por distracción, un síntoma más revelador que cualquier presentación formal. El gabán oscuro, empapado hasta los hombros, parecía haber absorbido no solo humedad, sino cansancio. No era el frío el que lo hacía tiritar, sino una inquietud que le nacía bajo la piel. El hombre llevaba la mirada de quien conoce una sombra por nombre y espera no ser saludado por ella. Le ofrecí asiento, pero tardó en ocuparlo. Sus ojos recorrían la sala como quien calcula salidas imposibles. Cuando por fin habló, la voz le sonó firme solo en el intento. En su dicción aún resonaba una educación de privilegios,
mas en el temblor mínimo de las consonantes se percibía la erosión de noches sin sueño. No era un temor absoluto. El terror puro paraliza. Era un miedo que permitía moverse, y por eso mismo resultaba más peligroso. Un miedo que obliga a actuar, incluso cuando no se sabe contra qué. Holmes, que no había alzado la vista de su cuaderno, ya lo leía mejor que yo antes de que Edmund pronunciara su primera petición. Había en sus manos una historia que no necesitaba ser contada para saberse. Dedos delgados, articulaciones tensas, uñas cuidadas con esmero. Hasta las últimas semanas. Un leve deterioro en los bordes hablaba de noches donde el autocontrol cedió ante la ansiedad. No era un hombre inclinado a la dramatización. Por eso cada gesto involuntario se volvía confesión. Cuando apoyó la taza de té que le ofrecí, el platillo tintineó apenas, lo bastante para revelar que el temblor no venía del viaje. Sus ojos eran claros, de un gris casi azul que en mejores días habría transmitido determinación. Ahora reflejaban vigilancia, como si esperaran que el mobiliario revelara una intención oculta. No era paranoia sin forma, sino un estado de alerta aprendido, casi entrenado, como quien ha sido forzado a interpretar silencios ajenos durante demasiado tiempo. Holmes observaba sin interrumpir, con ese respeto frío que concede espacio a la verdad antes de desvestirla. No habló del problema, habló del origen, que en familias antiguas suele ser lo mismo. Con las manos rodeando la taza, como si necesitara del calor para sostener el relato, nos habló de un farol antiguo, legado antes que objeto, sentencia antes que reliquia. En los Hargrove no se hereda la casa, murmuró. Se hereda el deber de mantener la llama encendida. No era poesía familiar, era contrato moral. Quien descuidara el farol, según la tradición, vería desmoronarse su linaje desde adentro, como la fruta que se corrompe antes de mostrar su mancha. La maldición, por supuesto, nunca se recitaba completa. Solo se rozaba, como quien pasa la lengua por una muela rota para recordar el dolor sin provocarlo. Y, sin embargo, nunca faltó un Hargrove dispuesto a jurar que el miedo, más que la fe, había mantenido viva la tradición durante generaciones. Holmes no se inmutó, pero su dedo índice se detuvo una fracción de segundo sobre el papel. Era la pausa mínima que concedía a los mitos interesantes. Edmund no necesitó cerrar los ojos para verlo. La imagen lo perseguía despierto. Lo describió con la precisión de quien ha intentado olvidar sin conseguirlo. Hierro labrado en espirales discretas, vidrio grueso como si debiera contener algo más que luz, y esa llama verde, firme, inmóvil, casi pensativa. Ardía en una sala secundaria de la casa Hargrove, una estancia intermedia que no era salón ni pasillo, sino encrucijada. De niño, recordó, creyó que el color era un capricho artístico. De joven, una rareza química. Solo de adulto, comprendió que la inquietud no nacía del tono del fuego, sino de lo que permanecía inalterable en él. La quietud absoluta, como si la llama no consumiera combustible, sino vigilancia. Uno deja de verla, dijo, pero nunca deja de saberse mirado por ella. No fueron las palabras de Edmund las que más me inquietaron, sino las de quienes jamás se sentaron a la mesa. La servidumbre. Los criados hablaban poco entre sí, pero compartían un mismo patrón de silencios. Les escuché referirse a pasos que no marcan peso, puertas que terminan de cerrar cuando ya nadie las toca, y, lo más alarmante, rutinas repetidas sin razón aparente, como ritos aprendidos sin sacerdote. No hablaban de un fantasma, sino de una atmósfera. Pedagogía del miedo transmitida en gestos. No girar el rostro hacia el farol al pasar, no pronunciar su color en voz alta, no dejar jamás la sala en total oscuridad, salvo cuando debía estarlo. Allí la tradición se volvía enigma. Entonces llegó el objeto que quebró la solemnidad con su sola presencia. Un retrato familiar, pesado en marco y en implicación.
Edmund juró que el semblante del antepasado pintado, Alaric Hargrove, fundador de la línea, no siempre había sido tan severo. Desde que el farol arde así, su expresión se endurece cuando nadie observa directamente, susurró. No hablaba de magia, sino de percepción, un matiz horrible y más creíble. La pintura no cambiaba. Cambiaba quien la miraba, moldeado por la sugestión, el cansancio, la expectativa del desastre. Holmes pidió verlo sin ironía. Esa fue la señal. La historia dejaba de ser folclore para volverse síntoma. Donde hay legado, hay disputa. Donde hay miedo, hay palanca. Edmund admitió lo inevitable. No todos en la familia lamentarían la ruina del apellido. Un pariente lejano, experto en la administración del dinero ajeno y la moral propia, aguardaba el colapso económico de la casa Hargrove para reclamar lo que no podía heredar por línea directa. El farol no solo mantenía viva una tradición, mantenía abierta una puerta legal que alguien esperaba ver cerrada por desesperación o locura. El miedo no era casual, era rentable. Holmes clavó la punta del lápiz sobre la página. No era interés, era cálculo. Finalmente, Edmund dejó caer lo que pesaba más que su apellido, una carta sin firma, recibida 2 noches atrás. Breve, precisa, inevitable. La llama vigila. No todas las deudas se pagan con dinero. La amenaza no era teatral, era íntima. Sabían dónde herirlo. No pidió protección, pidió discreción. Si se sabe que temo, el apellido ya está perdido, dijo. No buscaba salvar su orgullo, sino el orden frágil que aún impedía el derrumbe. Holmes se puso de pie. No pronunció compromiso alguno, pero su silencio tenía forma de decisión. El caso había dejado de ser visita. Era destino. La niebla de aquella tarde no se limitaba a rozar la ciudad, la poseía. Cuando descendimos del carruaje frente a los portones de la mansión Hargrove, el mundo parecía haber reducido su respiración a un susurro gris. El caballo relinchó con un dejo de incomodidad. Incluso las bestias presienten cuando el silencio no es natural. Mis botas encontraron el suelo húmedo con un leve chapoteo, y un murmullo apagado corrió entre las ruedas del carruaje como si la misma calle hubiese exhalado al oírnos llegar. Holmes no pronunció palabra. Tenía aquella quietud activa que le conozco bien, no la del hombre que aguarda, sino la del que escucha más allá del sonido, del que analiza incluso lo que no se dice. Alcé la vista hacia los hierros oscuros del portón. Ninguna antorcha ardía para recibir visitas, ningún guardia esperaba. La casa, más que silencio, parecía practicar la ausencia. Comprendí entonces que no veníamos a un hogar, sino a un escenario donde las preguntas ya llevaban tiempo respirando entre sus paredes. El caserón se elevaba como una lección de historia mal contada, hecha de piedra ennegrecida por inviernos que ya nadie recordaba, rematada por gárgolas que parecían haber sido talladas a partir del semblante de deudos perpetuos. La hiedra trepaba por sus lados como si reclamase un territorio que la familia había perdido hace décadas, y las ventanas, altas y estrechas, llevaban la severidad de ojos que observan sin pestañear. No se trataba de una casa abandonada, era algo aún más inquietante, una casa que no renunciaba a mirar. El viento no silbaba allí, murmuraba, como si conociese los pasadizos, los nombres y los secretos. Jamás había visto un edificio cuyo silencio fuese a la vez espera e invitación. Aquel lugar no solo estaba viejo, estaba consciente de su edad, orgulloso de ella incluso, como un linaje que se niega a morir, aunque la sangre ya no se recuerde a sí misma. El umbral se abrió sin bienvenida. Nos recibió un vestíbulo impecable, demasiado intacto para una casa que pretendía ignorar sus propias grietas. El aire estaba pulido, el silencio domesticado, pero fue el reloj lo que atrajo mi atención. Un imponente péndulo detenido exactamente a las 3:17. No era una avería, sino un gesto. Los objetos tienen su propio lenguaje cuando desean hablar. Ese reloj no había olvidado la hora,
La había congelado. Holmes posó la mirada sobre él sin sorpresa. Era yo, más mortal en mis entusiasmos, quien sintió la punzada de inquietud, la leve alarma del hombre que entra en un lugar donde el tiempo no corre, sino que observa. Cuando di un paso, el eco no devolvió sonido alguno. Fue como si mis pasos hubiesen sido archivados, no repetidos. Los antepasados colgaban a ambos lados como testigos a quienes nadie había pedido comparecer, pero que aún así habían decidido estar. Sus marcos dorados mostraban linajes orgullosos, cuellos rígidos, fortunas heredadas y sonrisas que no buscaban ser cálidas, sino correctas. Sin embargo, en los pliegues de las telas, en la posición de los anillos, en el modo en que algunos dedos se tensaban sobre puños de bastones o respaldos de sillas, había señales de revisiones recientes. Un broche restaurado, una sombra corregida, un adorno agregado con menor destreza que el resto del cuadro. No eran pinturas que hubiesen envejecido pasivamente. Alguien las estaba ajustando, cuidando el relato visual de la familia con la misma ansiedad que exige un testamento disputado. La mujer que finalmente nos recibió tenía el porte de quien ha convivido demasiado con secretos ajenos. Su cofia era impecable, su expresión menos decidida de lo que superaba su postura. Respondía como quien empuja palabras cuesta arriba. Cuando mencioné el farol, su mano derecha se cerró apenas, traicionando un reflejo más rápido que su voz. Dijo poco, pero lo esencial, que la casa nunca descansa del todo, que los pasillos conversan después de la medianoche, y que nada que arde en esta mansión lo hace únicamente por la llama. Cada frase era breve, cada silencio demasiado largo. Sin despedirse, inclinó la cabeza y retrocedió, como quien ha dicho más de lo que le está permitido admitir. Lo hallamos en un nicho arquitectónico, casi venerado. No era un farol colocado, era un farol exhibido. Su cristal ámbar no coincidía con ninguna luz natural, y sin embargo, su brillo parecía respirar, débil pero seguro, como un corazón que se resiste a la quietud. La base, de hierro forjado, tenía grabados circulares tan gastados que parecían ruinas de un alfabeto anterior al lenguaje. No colgaba del techo ni descansaba en un mueble, estaba entronado. Recordé entonces las palabras de Edmund. No es solo objeto, es guardián. La casa no lo escondía, lo adoraba. Holmes no tocó la pieza, pero un músculo en su mandíbula se tensó apenas. Signo inequívoco de que lo que tenía ante sí no era símbolo, sino pieza funcional de un problema aún por comprender. Cuando avanzamos, comprendí que el pasillo no reproducía ecos, los confundía. Cada pisada parecía llegar con demora o adelantarse al presente, como si el corredor tuviera memoria selectiva. No oí murmullos concretos, apenas una presencia auditiva sin origen, similar a la sensación de ser recordado por alguien que jamás dijo nuestro nombre. Holmes caminaba a un ritmo exacto, escuchando no el sonido, sino la discrepancia entre sonido y tiempo. Un roce casi imperceptible, el de una manga, quizás, nos siguió unos pasos y luego desapareció. O no existió nunca. No supe decidirlo, y eso era precisamente lo perturbador, que la duda tuviese mejor comportamiento lógico que cualquier certeza que yo intentara formular. La biblioteca parecía el único lugar donde el polvo aún tenía permiso para vivir. Estanterías solemnes se alzaban cargadas de genealogías, códices de derecho patrimonial y tratados de heráldica. Todo hablaba de posesión, de tierra, de títulos, de nombres. Pero un libro, solo uno, estaba fuera de la geometría del orden. Era un volumen grueso, encuadernado en piel burdeos, sin inscripción legible. Donde debió haber título, alguien había rascado. La ausencia de un nombre era aquí un nombre por sí mismo. Lo toqué, esperando frío. Lo hallé tibio, como si hubiese sido sostenido no hace mucho. No era un libro escondido, sino un libro negado, apartado lo suficiente para ser visto, pero no reclamado por nadie.
La puerta, entreabierta apenas, exhalaba una tentación equivocada. No se invita a entrar a lo prohibido. Sin embargo, allí estaba, descuidada a propósito. El picaporte presentaba rayaduras recientes, como si más de una mano lo hubiese tomado con prisa, y al ceder bajo mi empuje, reveló un cuarto sin otra identidad que la interrupción. Cajas desplazadas, muebles girados algunos, grados. Un orden roto no por abandono, sino por búsqueda. No hubo violencia, sino urgencia. Quien estuvo allí buscaba algo que ya sabía que debía encontrar, lo cual es más inquietante que buscar a ciegas. Holmes inhaló con la calma del sabueso que reconoce rastro aun cuando nadie ha corrido. Desde mi ventana, la mansión no dormía. La noche no la cubría, la custodiaba. Y yo, insomne por primera vez en años sin razón médica, supe que la quietud no era ausencia de peligro, sino la forma en que el peligro aprende a no ser visto. El silencio de esa mansión no era ausencia, sino acumulación. Lo comprendí la primera noche, cuando una de las criadas, una mujer huesuda de voz filtrada por años de cautela, me describió los susurros que recorrían los pasillos al borde del reloj nocturno. No eran gritos, ni siquiera palabras completas, sino sílabas que parecían nacer sin boca, sonidos que buscaban ser nombres sin lograr formarse del todo. Las otras sirvientas corroboraron el fenómeno como quien recita un credo indeseado. La penumbra pronunciaba, apenas, fragmentos de identidad. Una de ellas afirmaba haber distinguido el inicio de Edme. Otra juraba que no era humano, sino una vibración con forma de nombre. No hablaban del miedo como emoción, sino como hecho climático, algo que simplemente ocurre, como la humedad o el invierno. Confieso que lo que más me inquietó no fue lo que oían, sino la manera en que habían aprendido a no reaccionar. La ausencia del mayordomo, el señor Trowbridge, no tuvo dramatismo visible, y tal vez por eso resultó perturbadora. No hubo puerta forzada, ni grito, ni lucha. Se retiró a sus aposentos una noche y dejó de existir en la mañana. En su habitación encontramos orden, no calma, la cama intacta salvo por una depresión mínima, como si se hubiese sentado solo un instante. Un candil apagado con exceso de cuidado, y un pañuelo doblado de manera distinta a su costumbre. La única ruptura en la lógica doméstica era un abrigo que faltaba del perchero, aunque el clima no lo exigía. Nadie recordaba haberle visto salir, pero todos podían imaginárselo haciéndolo. Lo más inquietante de una desaparición sin ruido es que obliga a sospechar del propio oído. No fueron únicamente los muros internos los que empezaron a adquirir testigos. Vecinos del lindero, carreteros tardíos e incluso un cura que cruzó la zona al anochecer coincidieron en un detalle. Figuras silenciosas se desplazaban como pensamientos sueltos cerca del farol, lo bastante densas para ser vistas, pero insuficientes para retener un rostro. No coincidían en la estatura, ni en la ropa, ni en el andar, pero sí en el elemento central de la visión, un fluir sin propósito aparente, como si alguien hubiese enseñado a la sombra a imitar la conducta de los vivos. Holmes escuchaba sin interrumpir, permitiendo que las diferencias se anulasen hasta revelar un patrón. No describían personas, sino un comportamiento. El objeto apareció entre papeles de inventario desactualizados, tan fuera de lugar que era imposible atribuirlo al azar. Una libreta pequeña, de lomo vencido, con una secuencia de nombres alineados como si una mano hubiese querido demostrar disciplina. Unos tachados, otros subrayados, algunos interrumpidos por signos bruscos que no eran abreviaturas, sino cancelaciones. No contenía fechas, pero sí una cronología implícita, el descenso del orden. La última página, incompleta, contenía un único nombre sin terminar. Comprendí entonces que no era un registro, sino una espera. La casa tenía 2 relojes, pero solo uno ejercía tiranía emocional. No era el sonido, era la puntualidad de la aflicción.
Cada noche, exactamente a las 2:14, un lamento, breve, humano, pero no del todo, se desprendía del aire como un fruto tardío y desaparecía antes de permitir consuelo. Quien primero lo relató fue el cochero, hombre poco dado a florituras, cuya voz temblaba más por la precisión que por el sonido en sí. El lamento no variaba ni en duración ni en intención. Era como un golpe ensayado contra la puerta del alma. Si el dolor puede aprender disciplina, pensé, entonces también puede organizarse. Y cuando el sufrimiento aprende horarios, deja de ser accidente y se convierte en mensaje. La joven que sirvió el té tenía los ojos del animal pequeño que detecta tormentas antes que los cielos. Habló con la voz quebrada no por el miedo, sino por el peso de compartirlo. Dijo que su abuela, antigua nodriza de la familia, le enseñó que los Hargrove no solo heredaban bienes, sino ecos, presencias adheridas al apellido, despertadas por ofensas antiguas que nadie se atrevía a contar de frente. Ella no temía al farol, temía a quien escucha a través de él. No todas las pistas tienen la cortesía de conservar forma, pero algunas conservan intención. En la chimenea apagada hallamos una huella incompleta, registrada no en polvo, sino en ceniza removida, como si el pie hubiese dudado al apoyarse. El contorno no bastaba para definir un calzado, pero el gesto era inequívoco. Alguien se detuvo, giró y decidió no avanzar. Más revelador aún, el hollín trazaba una línea leve que no caía, sino que era llevado, formando un rastro con propósito, no con accidente. No era residuo, era dirección. Las versiones empezaron a chocar con la precisión de engranajes mal alineados. Lo que uno juraba ver, el otro aseguraba no haberlo vivido jamás. Las horquillas del testimonio no eran errores, eran escudos. La gente no callaba por ignorancia, sino para proteger la forma que les resultaba más tolerable del miedo. Holmes no buscaba coherencia, buscaba fisuras deliberadas, y las encontraba, una por una, en los silencios que se esforzaban demasiado por sonar naturales. El relato final del visitante, un comerciante de tabaco, hombre de rutinas más robustas que su propio escepticismo, fue el que obligó a la noche a quedarse sin coartadas. Volvía a su carruaje cuando oyó su nombre, no susurrado, sino dicho con un reconocimiento exacto, pronunciado desde un lugar donde no debía haber lengua. No vio labios ni figura definida, solo el contorno del farol y, adherida a él, una densidad que imitaba presencia. El nombre no fue pregunta ni reclamo, tampoco advertencia. Fue cita, y una citación no necesita exclamaciones, solo destino. El hombre no corrió. Algo mucho más inquietante. Obedeció un paso, como si responder fuese un reflejo más antiguo que la voluntad. Luego el sonido cesó, dejando el mundo no en silencio, sino en suspensión, como si aguardara la siguiente sílaba, o al siguiente nombrado. Holmes nunca se inclinaba ante los objetos con premura. Los interpelaba con el juicio implacable de un anatomista ante un cuerpo mudo. Así lo vi aproximarse al farol aquella mañana, sin prisa externa, pero con una velocidad de razonamiento que convertía cada segundo en una incisión lógica. No alzó el cristal de inmediato. Primero permitió que la luz verde se depositara en su retina, como quien estudia la firma de una personalidad. La llama no se movía, lo cual era, por sí mismo, un dato. La quietud puede ser un síntoma, pero rara vez una casualidad. Me indicó con un ademán mínimo que observara el ángulo del fulgor contra la cúpula interna del vidrio. Noté entonces variaciones imperceptibles, pequeñas vibraciones cromáticas que no bailaban, sino que conspiraban con regularidad. Holmes no sonreía, pero había en sus ojos ese brillo tenue que anunciaba no entusiasmo, sino confirmación silenciosa de un patrón. «El verde», dijo finalmente, «es un delator confiable si se le sabe interrogar». No hablaba de superstición, sino de química. Me explicó que ciertos compuestos metálicos, al excitarse en la combustión, no arden, caracterizan. El verde no era encanto ni folclore,
sino firma espectral de sales específicas, obedientes a la lógica antes que al mito. El sulfato de cobre, las trazas de boro, incluso ciertos residuos arsenicales, podían impartir esa tonalidad sin exigir prodigios. Cada color era un vocabulario, no un conjuro. Mientras hablaba, su dedo describía el borde del farol como quien subraya un texto antiguo y mal interpretado durante generaciones. Yo, que había mirado la llama con inquietud y algo de sobrecogimiento, sentí cierto rubor intelectual al comprender la elocuencia científica que había pasado por alto, escondida en la paleta del fuego. No necesitó laboratorio, solo intención. En la chimenea de la biblioteca, improvisó, con precisión casi doméstica, un ensayo modesto. Un pellizco de polvo aquí, una astilla preparada allá, una corriente de aire dosificada con apenas el gesto de abrir un leve resquicio en la compuerta. La combustión habló de inmediato en un dialecto verdoso idéntico al del farol, apenas menos teatral por modestia de escenario. Nada ritual, pura reacción. Holmes observó el resultado sin júbilo, como quien confirma la hora con un reloj, que ya sabía correcto, y luego me miró con sobriedad satisfecho. La naturaleza no era caprichosa, solo obediente a quien sabía instruirla. Si el fuego era mensajero, alguien le había enseñado el mensaje letra por letra. Giró entonces el farol hacia la luz matinal y el vidrio reveló lo que la noche había ocultado por glamour y superstición. Había un sedimento tenue, una pátina microscópica que no pertenecía al polvo doméstico, sino a la intención humana. Residuos adheridos por manipulación y no por tiempo. Con un trozo de tela húmeda, Holmes retiró una muestra que dejó un trazo apenas visible, casi nácar, casi ceniza, casi declaración. No era combustión accidental, era aplicación. Alguien había tratado el cristal como superficie de trabajo, no de contemplación. El farol no era reliquia, era aparato. Holmes, con paciencia de maestro sin vanidad, delineó el procedimiento como quien dicta una receta culinaria, no un grimorio. Sales pulverizadas, vehículo aceitoso, aplicación en la curvatura interna, combustión alimentada desde mecha tratada, no improvisada. El misterio no exigía alquimia, sino método y oportunidad. Lo sobrenatural no era obra de otro mundo, sino del nuestro, con mejor iluminación y peores intenciones. El boticario del poblado tenía ojos cansados, de hombre que ya ha visto demasiadas enfermedades del cuerpo, y algunas del ánimo. Confirmó, con prudencia de quien teme ser citado como testigo, que ciertos compuestos podían adquirirse sin levantar sospecha. No negó, tampoco afirmó. Su silencio era más informativo que una declaración jurada. El miedo no solo se fabrica en hornos, también en dispensarios. Holmes articuló entonces la hipótesis mayor. El miedo, cuando es rentable, deja de ser emoción y se convierte en artesanía. Aquello no buscaba aterrorizar al espíritu, sino administrar la voluntad ajena. No era posesión, era posesión de decisiones, y alguien estaba cobrando intereses sobre el pánico. Agachado junto a la base del farol, descubrió surcos mínimos, pequeñas abrasiones paralelas, casi invisibles si no se sabía qué buscar. Marcas de herramienta, no de edad, no de desgaste, sino de acción. La mano que las dejó no creía en espectros, creía en la eficacia. El autor no era espectador de la leyenda, era ingeniero de la misma. Holmes se incorporó, y sin necesidad de elevar la voz, dejó caer una verdad más fría que la niebla nocturna que envolvía la finca. Watson, lo que no es demonio, a veces exige más cautela que el mismo infierno. Las bestias sobrenaturales no razonan. Los hombres, en cambio, sí planifican. No había dramatismo en su advertencia, solo precisión quirúrgica, pero fue suficiente para que el aire pareciera tensarse a nuestro alrededor, como si la noche, al otro lado de las paredes, hubiese decidido escuchar. Entró con una precisión casi musical, como si el aire se hubiese entrenado a sí mismo para despejarle el paso.
Lady Cordelia no necesitó anunciar presencia alguna. Su quietud la proclamaba con más autoridad que un nombre en voz alta. Vestía tonos discretos, aunque no humildes, grises que parecían haber aprendido a no reflejar más luz de la necesaria. El leve gesto con que acomodó el pañuelo entre sus dedos revelaba una disciplina antigua, la clase de autocontrol que no se aprende, sino que se sobrevive. No hubo temblor en su paso, ni prisa en su inclinación de cortesía, y, sin embargo, percibí, en ese silencio que precede a las palabras seleccionadas con bisturí, que aquella calma era una superficie calculada, un campo de fuerzas que escondía muy bien su centro. Holmes, sin moverse, la observaba como quien abre un libro por una página ya señalada. Su rostro era un tratado sobre la inmovilidad elocuente, no impasible por ausencia de emoción, sino por destreza en contenerla bajo llave. Sus ojos, especialmente, parecían clasificar todo lo que tocaban, no para comprenderlo, sino para recordarlo con exactitud mercantil. Había en ellos una memoria que no perdona y no se ablanda, un registro que pesa y archiva sin poesía. Me sostuvo la mirada el tiempo exacto para que yo entendiera que la mía no la intimidaba, y luego, sin alarde, la retiró como quien guarda un instrumento bien afinado. Holmes inclinó la cabeza una fracción de pulgada, ese gesto mínimo que delataba reconocimiento, casi respeto. El salón respiraba ascendencia. Sobre la chimenea pendía un retrato familiar, pesado de marco tanto como de legado. Cordelia lo señaló con una sutileza distante, casi desdeñosa, pero cuando Holmes preguntó por la antigua marca en el lateral de la pintura, una hendidura estrecha, antigua, su voz no llegó a pronunciar explicación alguna. Dijo poco, apenas nada, lo justo para dejar claro que había historia, pero no invitación. La línea de su mandíbula se tensó de manera imperceptible, como lo hace la madera que disimula una grieta interior. El salón entero pareció guardar silencio por ella. El té fue servido no como cortesía, sino como estrategia. Cordelia sostuvo la taza con una elegancia estudiada, y el vapor ascendió como la única sustancia honesta en la conversación. Holmes observaba sin prisa, lanzando preguntas suaves como quien prueba puntos de presión en una cerradura antigua. Las respuestas, envueltas en amabilidad, aterrizaban siempre con el mismo ritmo, el suficiente para parecer sinceras, nunca tanto como para serlo. «Pocas cosas sobreviven intactas en esta casa», dijo él. «Ni en ninguna», respondió ella, sonriendo con la cortesía de una esgrima social perfecta. Las palabras no eran mentiras, tampoco verdades, eran la más refinada de las defensas, lenguaje como cortina, transparencia como distracción. De una gaveta lacada, extrajo una carta cuyo papel parecía haber sido contemporáneo de una promesa incumplida. No la leyó del todo, no en voz alta. Apenas dejó que frases particulares escaparan como chispas. Palabras sobre deshonra, sobre un linaje ofendido, sobre un juramento que la sangre registra mejor que la tinta. El silencio entre cada frase era más importante que las sílabas pronunciadas. Imaginé, quizá por primera vez, que el pasado no dormía en esa casa. Hacía guardia. Cuando terminó, no dobló el papel. Lo dejó respirar, como si la carta aún hablase incluso cerrada. Entonces lo dijo. Un nombre. No lo expulsó, lo posicionó. Y al hacerlo, su voz no flaqueó. Pero su gesto, un levísimo movimiento bajo el pómulo, el músculo más sincero del cuerpo humano, traicionó aquello que el timbre ocultó. Ese nombre era llave y herida a la vez. Holmes no necesitó repetirlo. Lo atrapó como se captura una pieza en el tablero antes del jaque. Mientras hablaba, mis ojos se desviaron a los objetos que la rodeaban como satélites. Un broche guardado con exceso de celo, un sello familiar dispuesto a la vista, pero jamás al tacto. Libros cuyas páginas más recientes estaban paradójicamente menos gastadas que las antiguas anotaciones en los márgenes. No eran adornos,
Eran argumentos silenciosos. Cordelia no acumulaba recuerdos, reunía garantías. Todo señalaba una voluntad antigua y exacta: preservar, controlar, asegurar y quizá, llegado el caso, defender. La discreción, caballeros, tiene precio, pero también recompensa, dijo entonces, sin dramatismo, como quien discute el clima financiero de la temporada. No había temblor, solo cálculo sereno. Hablaba de acuerdos posibles, de puertas que podían no abrirse si nadie empujaba. Aquella no era una petición, era un sistema de pesos y medidas donde todos pagaban, incluso cuando creían ganar. Y fue entonces cuando sonrió. No la sonrisa breve y social del protocolo, sino otra más lenta, deliberada, como un abanico que se abre solo para ocultar mejor el rostro. Era una curvatura mínima, casi amable, casi luminosa. Pero yo, que ya había aprendido a escuchar gestos como otros escuchan palabras, advertí el borde sutil que lo afilaba. Una sonrisa capaz de cerrar tratos, disolver ilusiones y, si se le exigiese, firmar epitafios sin manchar la pluma. Holmes lo vio también. Me di cuenta porque no reaccionó, y en Holmes la ausencia de reacción es forma superior de atención. El aire permaneció quieto un instante más, suspendido entre lo que se había dicho y lo que ninguno de nosotros se atrevía aún a formular. Y supe, sin necesidad de que nadie lo declarara, que aquella mujer no era pieza en la historia. Era una de sus manos. La mesa del salón nunca pareció tan poco destinada a la vida doméstica como cuando Holmes decidió reclamarla como territorio de investigación. Sin alzar la voz ni solicitar permiso alguno, desplegó sobre ella un pañuelo de lino, y sobre éste fue disponiendo con calma quirúrgica una serie de objetos que, por su humildad, jamás hubieran delatado el verdadero alcance de su propósito. Una lupa de aumento severo, una navaja de punta fina, pequeños, recipientes de vidrio rescatados del botiquín de viaje, y, lo más notable, una serenidad de quien convierte cualquier espacio en laboratorio por pura fuerza de método. No había espectáculo en sus gestos, solo exactitud. Observé cómo el farol, hasta entonces casi un personaje de la casa, era colocado sobre la mesa como un paciente cuyo diagnóstico ya ha comenzado antes de la primera pregunta. Holmes no pronunció palabra, pero el aire entero se acomodó a la gravedad del examen que iniciaba. Bajo la primera inclinación de la lupa, el hollín dejó de ser hollín y se convirtió en documento. Finísimas partículas negras, interrumpidas por salpicaduras casi imperceptibles de un brillo metálico, trazaban una crónica que ninguna declaración humana había revelado. Con la punta de la navaja, Holmes extrajo una muestra mínima, tan ligera que yo apenas pude seguir el movimiento, y la depositó sobre un trozo de papel. Aquellas motas, vistas a distancia, eran manchas. Vistas desde el método, eran autoría. No todas las manos dejan la misma caligrafía en el carbón, murmuró, más para la lógica que para mí. Yo asentí, sintiendo que por primera vez la oscuridad se dejaba interrogar. Cuando el borde del cristal fue examinado, la investigación abandonó el terreno de los residuos y entró en el de la intención. Allí, casi invisibles al ojo desnudo, ciertas líneas no respondían al azar ni al desgaste doméstico. Eran demasiado rectas para ser cicatrices del tiempo, demasiado deliberadas para ser accidentes. Formaban secuencias, mínimas curvas que reptaban como letras que no deseaban ser leídas. Holmes giró el farol apenas un grado, y aquellas marcas encontraron la luz exacta para delatarse. No eran adornos, eran lenguaje diminuto, un susurro trazado con deliberación y oculto a plena vista. El olor, hasta entonces ignorado por mi propia nariz, adquirió sentido cuando Holmes rozó el hollín con la yema enguantada y lo acercó a una diminuta tira húmeda. Hubo una reacción, ligera pero innegable. «Fósforo», declaró. No necesitaba ser sofisticado.
Bastaba con ser reciente. El rastro hablaba de encendidos, repetidos, insistentes, casi rituales, ejecutados con un método poco elegante, pero efectivo. No era el trabajo de un químico brillante, sino de una voluntad obstinada. La ciencia, incluso rudimentaria, obedecía aquí a un objetivo muy humano. Las marcas, examinadas en secuencia, comenzaron a revelar patrones. Holmes no descifraba símbolos, descifraba comportamiento. Allí donde una línea era más profunda, había énfasis. Donde era breve, prisa. Donde se interrumpía, duda o interrupción. Ajustando la lupa, aisló grupos, repeticiones, intervalos que ahora parecían latidos. Una inicial no buscaba decorar, buscaba señalar. Una fecha abreviada no registraba memoria, fijaba coordenada. Nada tenía olor a superstición. Todo olía a intención. El misterio no era fantasmal, era administrativo, casi estratégico, y por ello, infinitamente más peligroso. Holmes se puso de pie y comparó la textura del hollín con otras superficies de la habitación, como si la casa misma fuese un archivo físico esperando a ser leído. Silla, cortina, repisa, metal, tela. Cada objeto respondía con una identidad distinta de polvo y contacto. Cuando una coincidía, la oía mentalmente como un engrane encajado. Las coartadas murmuradas por la servidumbre, que yo mismo había considerado plausibles por cortesía humana, comenzaron a deshacerse, no ante la sospecha, sino ante la evidencia muda de las superficies tocadas por las manos incorrectas. Fue un fragmento, ínfimo, casi orgulloso de su anonimato, el que terminó traicionándolos. Adherido a una arista del farol, resistiendo la limpieza, había un residuo textil quemado, una fibra apenas teñida de un matiz particular. Ni rojo, ni borgoña, ni castaño exacto, sino una mezcla costosa, infrecuente, de las que no se adquieren sin intención. Yo lo habría considerado una mota irrelevante. Holmes lo contempló como quien reconoce un apellido en una carta sin firma. La casa tenía muchas telas, pero solo una, recordé con un estremecimiento, compartía aquel tono. Un vestido guardado en el ala restringida, tan fuera de uso como de explicación. Interrogué al criado con la suavidad que uno prodiga a quien aún presume inocente, pero la verdad, cuando se incrusta bajo la uña o en la grieta de la palma, no pide permiso para revelarse. El hombre hablaba con la cadencia aprendida de la obediencia, hilando excusas con un esmero casi creyente, hasta que noté el hollín. No en su historia, sino en su mano. Era una negrura fina, reciente, imposible de justificar en quien jura no haber tocado lámpara, fuego ni metal. No hizo falta elevar la voz. La evidencia, como el silencio, pesa más que cualquier tono. Holmes, de regreso a la mesa, comenzó a ensamblar la secuencia como quien ordena constelaciones. ¿Quién encendió? ¿Quién sostuvo? ¿Quién limpió tarde? ¿Quién mintió temprano? No necesitó dramatizar. Los hechos mismos estaban cansados de esconderse. El farol era el centro, pero no el propósito. Era la firma luminosa de un mecanismo mayor. Una coreografía destinada a ser vista, temida y malinterpretada. Lo habían tocado muchas manos, pero una sola intención. Y entonces, con ese tono que no celebra hallazgos, sino que los clasifica, Holmes habló. El farol, explicó, no era advertencia de ultratumba ni artificio de leyendas domésticas. Era señal, era escenario, era mensaje cifrado a simple vista, diseñado para provocar temor y distracción a partes iguales. Su fuerza no radicaba en el fuego, sino en la interpretación que otros harían de él. Lo sobrenatural era la coartada más económica. El terror, la herramienta más eficiente. Yo sentí un leve estremecimiento, no por lo inexplicable, sino por lo contrario, porque ahora todo comenzaba a tener una forma peligrosa y humana. Holmes no concluyó con triunfo, sino con prudencia. Aún quedaba un autor por nombrar y un propósito mayor por desnudar.
Y cuando el miedo deja de ser niebla para convertirse en voluntad, no es el misterio lo que amenaza, sino la mente que lo concibió. La verdad no estaba oculta, estaba esperando ser creída. Nunca olvidaré la forma en que Holmes reclamó el silencio sin elevar la voz. No fue una orden, sino una alteración del aire, una pausa tan deliberada que incluso el reloj, de haber funcionado, habría parecido impropio. El salón, pesado en cortinajes color vino y lámparas disciplinadas por la penumbra, se convirtió en un auditorio sin butacas, donde cada respiración aguardaba turno. Holmes, de pie, no alzó las manos ni necesitó del gesto dramático. Bastó la quietud exacta con la que dobló sus guantes y los depositó a un costado, como quien declara, lo accesorio ha terminado. Nos explicó que la reunión sería privada no por delicadeza, sino por necesidad lógica. Cuando hay miedo en circulación, dijo, las conclusiones se contaminan como el agua que pasa por tuberías oxidadas. El razonamiento exige espacio y, sobre todo, silencio verdadero, el que no solo calla bocas, sino expectativas, fantasmas y teorías cómodas. Mi corazón, aunque médico y soldado, reconoció la tensión del momento. No se trataba del temor a lo inexplicable, sino a lo explicable inminente. Holmes no preparaba la escena, preparaba las mentes, y el silencio, denso y absoluto, fue su primer argumento. El farol no es un arma, declaró, es un discurso. La frase cayó con una precisión que neutralizó años de superstición en una sola línea. La función del objeto, explicó, no era dañar, sino persuadir. Su luz no quemaba piel, moldeaba conductas. Lo sobrenatural no era el mensaje, sino el sobre. El engaño, de hecho, prospera allí donde el miedo ya vive. Bastaba un empujón visual para convertir la sospecha en certeza colectiva. Enumeró las premisas con la claridad de un anatomista. El farol no fue ocultado, sino colocado para ser visto. No actuaba en secreto, sino en ceremonia. Su efecto no era inmediato, sino acumulativo, como el frío que no hiende por filo, sino por persistencia. Si su propósito fuese daño directo, habría sido silencioso, eficaz y simple. Pero lo teatral, recalcó, nunca es eficiente, es persuasivo. Yo asentí sin interrumpir. Por primera vez, no sentí que el caso se adentraba en tinieblas, sino que salía de ellas. No perseguíamos un espectro, sino un diseño. Holmes desarmó el artificio con la serenidad de quien exhibe el mecanismo de un reloj sin rencor hacia el engaño que ejercía. El humo no era inusual en composición, pero sí en proporción. La minúscula infusión de sales alteraba la combustión lo suficiente para corromper el color, apenas desplazándolo hacia un verde que la mente, predispuesta, interpretaría como señal de ultratumba. La llama misma no amenazaba, pero sugería promesas antiguas, cuentos ya incrustados en la memoria de la casa. La ubicación del farol, continuó, no obedecía a geometría práctica, sino emocional, visible desde ángulos imperfectos donde la visión humana completa espacios con imaginación. Ni demasiado expuesto, ni demasiado oculto. Una aparición diseñada para sembrar, no para demostrar. Era alquimia psicológica, no química. El objetivo no era crear fuego extraño, sino crear la idea de fuego maldito. Y el efecto había sido exacto. Y entonces llegamos a lo esencial. El miedo no fue un daño colateral, sino la herramienta primaria. Ninguna familia se manipula por persuasión lógica cuando puede manipularse por parálisis emocional. El temor, cultivado con paciencia casi agrícola, había homogenizado voluntades, silenciado discrepancias y convertido a cada miembro en guardián involuntario del engaño. Holmes lo expresó con una severidad casi doliente. Una familia que duda de sí misma no requiere cadenas. Bastaba el murmullo, la luz indebida, el relato heredado, el sobresalto oportuno. El truco no residía en convencerlos de una mentira, sino en hacerlos desconfiar de cualquier verdad que compitiera.
Yo sentí un peso lento en el pecho, no por el artífice del engaño, aún sin rostro, sino por su precisión humana. No temíamos a lo imposible, sino a la arquitectura del miedo, y a la mente que la diseñó con tan sobria paciencia. La noche, que para la mayoría posee un rostro uniforme, en esta casa adquirió respiración y itinerario. Holmes no reconstruyó los hechos como quien ensambla un rompecabezas, sino como quien escucha una melodía recordada y corrige una nota desafinada. Las señales comenzaron como anomalías ínfimas. Una ventana no del todo cerrada, la humedad de una suela en el corredor, el perfume apagado de queroseno antes del alba. Luego vino la primera desaparición, breve, casi anecdótica, convenientemente explicable. La segunda, menos dócil, obligó a inventar la coartada en lugar de narrarla. Para la tercera, la verdad ya había sido sustituida por el hábito de mentir. Holmes señaló que las coartadas no se derrumbaron por falta de imaginación, sino por exceso de coordinación. Demasiado pulidas, demasiado parecidas entre sí, como relojes distintos marcando segundos idénticos. Lo espontáneo es imperfecto, lo artificial simétrico. Y así, noche tras noche, el engaño no se ocultó. Se delató en su propia consistencia. No era un espíritu lo que rondaba la casa, sino algo más común, y por ello, más peligroso. El lucro herido. Holmes habló de la herencia no como fortuna, sino como llave. Donde unos veían tradición, otro veía mecanismo. La fortuna familiar no debía dividirse, sino fracturarse. Y una familia fracturada no desafía acuerdos, no revisa voluntades, no cuestiona beneficiarios. El chantaje fue la argamasa secreta, no el chantaje declarado. Ese, burdo, deja huellas, sino el susurrado, el que ofrece protección contra el mismo miedo que previamente se ha sembrado. Cada sobresalto nocturno tenía dos propósitos: aislar a la familia hacia adentro y cerrarla hacia el mundo. El crimen no era el escándalo, sino la dependencia. El beneficio final no era solo material, era el poder de administrar el miedo convertido en obediencia. Holmes observaba a los hombres del mismo modo que un botánico observa hojas del mismo árbol, cada una distinta, ninguna inocente de su origen. El farol, me explicó, no llevaba la firma del artesano, sino la del carácter, la forma de sostenerlo, de limpiarlo, de encenderlo, el grado preciso de teatralidad, nunca excesiva, nunca insuficiente, la preferencia por la sugestión antes que el impacto. Todo señalaba a alguien que no deseaba ser temido, sino necesitado. Los implicados se movían como ejecutantes, no como autores. Un director invisible, sin ensuciarse las manos, les otorgaba gestos y coartadas como quien entrega máscaras. Y el patrón no era caótico, sino psicológico. Cada miedo sembrado era personalizado, hecho a la medida de quien debía sufrirlo. La perfección siempre fue el primer tropiezo. El autor del engaño calculó el efecto, pero no la observación. Ajustó el viento, pero olvidó el polvo. Eligió las sombras, pero no el eco. Controló la llama, pero no la huella de la mano que abría el depósito de aceite. Cada error era menor, insignificante en aislamiento, pero decisivo en constelación. El culpable creyó que la gente recuerda lo extraordinario, cuando en realidad recordamos lo incongruente. Y lo incongruente no era el farol, sino los detalles auxiliares, la llave que aparecía tibia a medianoche, la dirección del hollín ascendiendo contra la corriente del aire, la rigidez antinatural de las excusas aprendidas. No falló la ilusión, sino su andamiaje humano. Y la mente humana, por más astuta que se crea, nunca es invisible a la lógica. Cuando todas las piezas encajan, aparece una pregunta más peligrosa que el crimen. ¿Qué hacer con la verdad? Holmes lo dijo sin énfasis, pero con una gravedad que obligabas a escuchar. La justicia no siempre se equilibra con el castigo. A veces se equilibra con la elección correcta del castigo.
Exponer al culpable destruiría más que una reputación. Pulverizaría un apellido, un legado, una historia que, pese a su corrupción reciente, no merecía un epitafio público. Pero el silencio sería complicidad, y Holmes jamás habitó ese territorio. El dilema no era revelar o callar, sino cómo hacerlo sin convertir la verdad en otra forma de ruina. Yo comprendí entonces que resolver el misterio era la porción sencilla de su oficio. La parte verdaderamente humana, la peligrosa, era decidir qué hacer con la resolución. Holmes se puso de pie, no como quien finaliza un discurso, sino como quien inicia un desenlace. El miedo fue el arma, la herencia el motivo, la familia el rehén y la confianza el punto de acceso, resumió. Esa frase, tan clara como un rayo sobre terreno abierto, transformó sospechas en certeza tangible. No había gloria en la deducción, solo necesidad. Dio instrucciones con la precisión de un general que ha esperado demasiado la batalla. Custodiar discretamente el farol, recuperar las cartas de chantaje antes del amanecer, impedir contacto entre los implicados hasta que la verdad fuera presentada sin adornos ni refutaciones prefabricadas. El siguiente movimiento no buscaría espectáculo, sino inevitabilidad, y mientras guardaba su cuaderno, percibí que el silencio que antes nos rodeaba ya no era incertidumbre, era anticipación. La tormenta no anunció su llegada, simplemente ocupó la noche, como un visitante con demasiada autoridad para llamar a la puerta. El cielo se volvió materia sonora. Trueno, agua, choque. La mansión respiró un suspiro largo y crujiente, como si los muros conocieran secretos que preferían no recordar. Desde la biblioteca vi cómo el viento se arrojaba contra los ventanales con el celo de un mensajero impaciente. La lluvia lamía el vidrio con trazos irregulares, como dedos tratando de escribir una advertencia. Holmes permanecía inmóvil, pero alerta, la mente encendida bajo la quietud de su figura. Nada en su postura era dramático, y sin embargo, sentí que estaba listo para una fractura del destino. El orden de aquel hogar, si alguna vez existió, era ya una ilusión sostenida por pura costumbre. Ahora, incluso esa costumbre temblaba. No hablaba, pero su silencio tenía forma de presentimiento. Y yo, que he aprendido a leer sus silencios mejor que sus palabras, supe que algo definitivo estaba por suceder, algo que el viento no escondía, solo subrayaba. El primer resplandor fue tímido, casi respetuoso, como si pidiera permiso a la noche antes de revelarse. Una luz ámbar, perfectamente redonda, suspendida entre los árboles del jardín trasero. No era un farol olvidado ni el parpadeo errático de una llama combatida por el viento. Aquello era intención pura, un mensaje óptico cifrado en fuego. Holmes lo observó con un entornar de ojos tan leve que podría confundirse con indiferencia si no conociera el peso real de ese gesto. «No ilumina el camino», murmuró. «Marca al interlocutor». La luz no estaba colocada para ayudarnos a ver, sino para ser vista por alguien específico. El lenguaje de los clandestinos nunca es heroico, es práctico. Una señal que no advierte, que convoca. Quien encendió el farol sabía que sería reconocido, y que la respuesta, cualquiera que fuese, ocurriría bajo la misma tinta oscura del cielo. Salimos sin ceremonia. El suelo del jardín no crujía, sorbía. El barro no devuelve sonido, lo captura, como si la tierra conspirara en favor del sigilo. Avanzamos siguiendo una huella irregular, que aparecía y desaparecía, no porque fuese indecisa, sino porque deliberadamente elegía dónde ser vista. Un rastro que sabía que sería buscado. Holmes no caminaba, leía el terreno. Era como ver a un violinista modular cada nota de un instrumento que nadie más oye. La huella se mezclaba con pisadas más antiguas, las del servicio, quizás, o las de inquilinos inocentes, hasta que distinguirlas se volvió un ejercicio casi moral.
Seguimos al autor de los hechos o a la multitud que sin saberlo sirvió de disfraz. La lluvia, enemiga de la evidencia, había llegado demasiado tarde. Lo necesario ya estaba impreso. Pero la duda, siempre oportuna, caminaba con nosotros. No vi la boca moverse, pero el nombre llegó íntegro, perfectamente articulado, como si la oscuridad tuviera dicción propia. No era una amenaza, ni siquiera un llamado. Era un reconocimiento. La voz nasal, templada, casi amable. Y sin embargo, más afilada que un grito. La luz del farol vibró con un parpadeo mínimo, un acento visual perfectamente sincronizado con la sílaba final del nombre. No fue casualidad, fue coordinación, arte sombrío. Holmes inclinó ligeramente la cabeza, no como quien concede sumisión, sino cortesía estratégica. Yo, en cambio, sentí el pulso reclamar presencia en la garganta, porque comprender un mensaje no lo vuelve menos peligroso, lo vuelve íntimo, y lo íntimo, en el crimen, es la antesala de lo ineludible. El primer movimiento no fue un ataque, fue una declaración de existencia. Una figura surgió del umbral móvil de la penumbra, compacta, silenciosa, decidida. No esperaba ser descubierta, esperaba ser inevitable. Y ese rasgo, la ausencia de sorpresa, fue, en sí mismo, una forma de agresión calculada. El sendero se estrechaba allí donde las raíces rompen la simetría del diseño humano. El barro traicionaba el equilibrio, como si el suelo hubiese elegido bando. Yo perdí la firmeza en el primer giro. Holmes, no. Su cuerpo se inclinaba con la lógica de quien anticipa la resistencia del mundo físico con la misma precisión con que anticipa la del mundo criminal. No hubo palabras, solo desplazamiento, solo intención enfrentada a intención. El caos no era colateral, era herramienta. La figura lo había previsto, casi invitado. Y sin embargo, en ese cálculo, en esa confianza en el desorden, yo advertí por primera vez el margen, mínimo, pero real, donde una deducción brillante podría todavía torcer el destino. No fue un estruendo lo que quebró la noche, sino una ausencia. El silencio se partió de un modo extraño, como si una pieza del mundo hubiera sido retirada sin permiso. No hubo estallido de pólvora, ni chispas, ni eco. Solo una alteración sutil del aire, un golpe seco amortiguado por diseño, no por azar. Mi instinto tardó un segundo más de lo que me habría gustado en reconocerlo. Violencia en estado puro, ejecutada con la elegancia de quien evita ser recordado por el sonido. Holmes giró el rostro con una rapidez ágil, animal, imposible de enseñar en academias. Yo, en cambio, sentí el latido del mundo contra mi sien antes de comprender el mensaje. No necesitábamos ver el arma, bastó la intención del acto. En ese intervalo mínimo, los agresores ganaron lo único que el crimen siempre ansía: ventaja, penumbra, sigilo y confusión. La noche no ocultó el golpe, lo firmó. Nunca comprendí del todo la expresión ver la vida en un instante, hasta que sentí el filo de la noche inclinarse sobre mí. No hubo dramatismo, solo una certeza médica, fría como un diagnóstico inevitable. Estaba demasiado cerca. No diré que vi la muerte, pero sí su método de aproximación, que es más elocuente aún. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, como hacen los soldados y los hombres que han sido adiestrados por lo irreversible. Y sin embargo, en ese segundo suspendido, noté detalles diminutos que la cotidianidad me había negado. La manera en que la tela empapada amortigua el sonido. El patrón irregular de una pisada cuando pertenece a alguien que cree estar calculando cada paso. El temblor mínimo que delata no miedo, sino anticipación. No pensé en mí, sino en la ironía precisa del instante. La información más clara siempre se revela cuando la vida mide su distancia más corta. Y fue esa claridad, áspera y lúcida, la que me mantuvo en pie. El barro debería contarlo todo,
Es un cronista honesto, pero incluso los mejores testigos pueden ser engañados. Seguimos el rastro fresco, evidente, casi desafiante, hasta que simplemente dejó de existir. No se hizo más tenue, no se dispersó, terminó, como una frase que alguien decide no acabar. Holmes se arrodilló con una devoción casi ceremonial. No se podía borrar una huella sin más. Había que interrumpirla con intención, desviarla, recoger al caminante o elevarlo de la escena. Un hilo invisible, un atajo premeditado, una ayuda externa. Quizá un carruaje aguardando, quizá brazos cómplices, quizás un pasadizo disfrazado de naturaleza. La ausencia, comprendí, era más elocuente que cualquier presencia, y a cada paso que no encontrábamos, la inteligencia del plan se volvía más inquietante. Lo hallamos donde la noche era más negra, precisamente a los pies del farol que nunca alumbró para él. Yacía como quien no ha terminado de caer, sino que fue interrumpido entre dos mundos. No hubo agonía larga, ni resistencia contada en marcas del suelo. Todo había sido cálculo, precisión y una luz usada como señuelo perfecto. El farol no iluminó su rostro, lo expuso. Atrajo la esperanza de ser visto y al mismo tiempo borró la posibilidad de ver. Qué ironía cruel que la misma claridad que prometió salvación sirviera de firma al engaño. No diré que lo reconocí de inmediato, pero comprendí enseguida que su destino no fue personal. Fue instrumental. Era una pieza movida para ser capturada, un símbolo de que la trampa no solo existía, sino que funcionaba. El amanecer no trajo claridad, trajo contraste. La niebla, en retirada, reveló daños y silencios como quien levanta una sábana antes de estar preparado para lo que esconde. La casa estaba intacta en su forma, pero no en su verdad. Los cristales rotos no eran la herida más profunda. Lo eran las pausas nuevas entre quienes hablaban, el peso distinto de las miradas, la certeza compartida de que todos ignorábamos más de lo que sabíamos. Había piezas sobre la mesa del mundo, pero nadie poseía aún la mano que las ordenara. Cada indicio parecía legítimo hasta compararse con el siguiente. Era el momento peligroso de todo caso, cuando la historia ofrece forma, pero aún no sentido. Y el significado, en ausencia de lógica, es un huésped que llega disfrazado. La verdad, sentenció Holmes con voz baja y exacta, es un objeto frágil. No se exhibe tras hallarlo. Se resguarda hasta que pueda sostenerse sola. Dispuso silencio, urgencia y absoluta discreción. Cada paso posterior sería quirúrgico. Yo asentí, consciente de que no estábamos resolviendo un misterio. Estábamos entrando en su corazón. A continuación presento cada subheading, desarrollada en orden, en narrativa continua de Watson, respetando tonalidad, estilo, continuidad y mínimo de palabras por sección. El salón no había sido diseñado para confesiones, y sin embargo esa noche ninguna otra función le habría resultado más natural. El farol, depositado ahora como una reliquia rota sobre la mesa central, parecía exigir silencio por derecho propio. Todos obedecían, no tanto por respeto como por temor a quebrar una calma que era, a todas luces, provisional. Holmes, erguido a un lado de la chimenea, aguardaba sin prisa, con la quietud de quien conoce el momento exacto en que la verdad deja de ser opción para convertirse en inevitabilidad. No invitó a nadie a hablar, simplemente estuvo allí, permitiendo que el peso de su atención hiciera el resto. Los presentes, incapaces de sostenerle la mirada por más de un segundo, terminaron dirigiéndola al farol, como si de ese vidrio ennegrecido surgiera la única versión aceptable de los hechos. Finalmente, un carraspeo rompió el mutismo, y la historia, sin ceremonia, empezó a rendir cuentas. Fue el tío Armitage, el menos esperado, y quizá por ello, el más creíble. Su voz, baja y erosionada por noches sin descanso, no buscaba indulgencia, solo precisión. Dijo haber aceptado un encargo aparentemente menor,
Vigilar la ubicación del farol en horas específicas, asegurarse de que no se moviera, no hacer preguntas. Lo relató como quien describe una grieta en la pared, sin emoción, con vergüenza tácita, hasta que la grieta, nombrada, se vuelve irreparable. No había odio en su tono, ni astucia, únicamente la resignación del hombre que no se cree protagonista de nada, hasta que comprende, demasiado tarde, que lo ha sido. Lo escuché inhalar antes de reconocer que no preguntó porque temía la respuesta, y en ese punto comprendimos que la culpa ya no era una posibilidad, sino un peso concreto sobre su columna. Los testimonios se ordenaron como piezas bajo manos invisibles. Horas, puertas, pasillos, un crujido, un silencio, una sombra que atravesó la galería sin temblor. Holmes no intervino. Se limitó a corregir con el arco de una ceja, como si los hechos, no él, poseyeran autoridad. La noche en cuestión, lo supimos, comenzó con banalidades. Un vaso mal colocado, un reloj adelantado, el olor tardío de una lámpara mal apagada. Y fue precisamente esa normalidad la que blindó el engaño. Nadie sospecha de una escena que finge no esforzarse. El farol fue encendido no para guiar, sino para convocar, no para proteger, sino para seleccionar. Al finalizar el relato, ya no hablábamos de errores, sino de precisión. La fatalidad no había irrumpido. Había sido citada con hora y discreción. Holmes se adelantó por primera vez, no para ocupar el centro, sino para mostrarlo. Explicó que el arma más eficaz no había sido el farol, ni la oscuridad, sino la economía, la amenaza contable elevada a dogma del miedo. No se manipula mejor a una familia por sus creencias, sino por sus balances. El chantaje no fue explícito ni teatral. Fue goteado como humedad detrás de los muros, lento, seguro, invisible hasta que el daño está hecho. Quien lo ejerció comprendía la aritmética del pánico. Cada deuda, una cuerda. Cada favor, una cerradura. Cada posibilidad, una renuncia. Al terminar, no hubo indignación, sino reconocimiento. El dinero no compra el silencio, pero dicta su gramática. La herencia, reveló Holmes, nunca se disputó en términos familiares, sino territoriales, casi militares. No se quería poseer un nombre, sino administrarlo como frontera. Quien ganara la narrativa, heredaría el futuro. La superstición fue apenas el instrumento. La meta era la fragmentación. Una familia dividida no pregunta por porcentajes, acepta migajas. Quien sembró la duda, sembró también la distribución. La lógica era impecable en su crueldad. No ganar más, sino garantizar que todos recibieran menos que uno. Comprendí entonces que el crimen perfecto no elimina rivales, los conserva desorientados. Y el heredero victorioso no sería el más noble, sino el último en ser sospechado. La pieza final la ofreció la sobrina menor, Margaret, cuya voz no buscaba clemencia sino frontera. Admitió haber entregado información, horarios, llaves, desplazamientos, creyendo estar evitando un desastre financiero inminente. Lo dijo con un valor frágil y recto, como quien encara una deuda moral sin reclamar interés. Pero también nombró al arquitecto invisible del diseño, a quien ella no había osado contradecir. Alguien cuya influencia no requería órdenes, solo silencios. La sala comprendió que la confesión podía ser espada de dos filos. Salva a quien la ofrece de la sospecha del cálculo, pero la encadena para siempre a la memoria del daño. Y aún así, Margaret no apartó la vista. Se puede temer a la verdad, pero es imposible mirarla y seguir mintiendo. Hasta ese instante, Lady Cordelia había permanecido intacta, como mármol entrenado para respirar. Pero hay momentos que no necesitan volumen para quebrar una fortaleza. Basta la exactitud. Fue un detalle mínimo, una inicial pronunciada sin reverencia, una fecha citada sin temblor, lo que la rozó con precisión quirúrgica. No hubo aspaviento, solo un ligero desfase en su respiración,
el breve tropiezo de quien dominaba todas las respuestas, salvo la correcta. Su máscara no cayó, se fisuró, y las máscaras fisuradas son más reveladoras que los rostros desnudos, pues en ellas se ve no solo lo que se esconde, sino el esfuerzo exacto que costó ocultarlo. Confesiones y omisiones empezaron a acomodarse en los hombros correspondientes con la gravedad de abrigos mojados. No hubo necesidad de reproches. La responsabilidad, cuando es legítima, posee su propio idioma de silencio. Vi remordimientos sin dramatismo, alivios sin triunfo, y una aceptación solemne de que ciertas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse con la misma mano. No era redención, tampoco condena. Era la madurez moral del reconocimiento. Y en ese espacio intermedio, incómodo y humano, se decidió más destino que en todos los documentos de herencia reunidos. Holmes habló al final, no para clausurar, sino para ordenar. Dijo que la luz jamás fue el enemigo, que lo oscuro no es la sombra, sino el uso que se hace de ella. El farol no mintió. Sirvió a quien decidió emplearlo como lenguaje del miedo. Por eso el crimen no era la llama, sino la gramática que la dirigió. La justicia que proponía no era ciega ni vengativa, sino óptica, revelar a cada uno en la proporción exacta de su participación, sin excedentes, sin indulgencias literarias. La verdad, dijo, no se impone por rencor, sino por claridad. Castigará a quienes la temieron y absolverá a quienes la nombraron. No habló de prisión, sino de inevitabilidad, no de castigo, sino de consecuencia. Y al terminar, el salón ya no pareció un tribunal, sino un umbral. Afuera aguardaba la noche. Adentro, por primera vez, nadie intentaba negociar con su oscuridad. No hay sonido que resuene más que el que llega demasiado tarde para prevenir nada. El estallido del farol fue seco, breve, casi tímido en su violencia, como si la explosión sintiera vergüenza de rebelarse. Cuando el cristal cedió, no voló en heroicidades, sino que se desmoronó en una constelación áspera de fragmentos, una lluvia rígida que no centelleaba, que no buscaba belleza, solo evidencia. La llama, privada de oxígeno por la dispersión súbita, murió sin lamento, ahogada en un suspiro de hollín que descendió en silencio, lento, reverencial, como si la propia casa inhalara la verdad y exhalara ruina. No hubo gritos, solo el murmullo del polvo al asentarse, una confirmación sin palabras de que el engaño, por fin, se había quebrado por su propio peso. Holmes no se inclinó de inmediato sobre los restos, como haría un curioso, sino que aguardó, dejándolos hablar primero desde su quietud. Cuando al fin se arrodilló, no fue para interpretar un misterio, sino para traducir un idioma ya manifiesto. El cristal era soplado a molde, no tallado a mano. Los bordes revelaban tensiones provocadas, no accidentes. Entre los añicos, un residuo aceitoso, casi imperceptible, conservaba el aroma metálico propio de mezclas inflamables industriales, no alquímicas. Nada en la fractura sugería ceremonial, ni ritual, ni voluntad del destino. Todo allí, cada astilla, cada marca de calor irregular, gritaba una intención humana, torpe en su ejecución, ambiciosa en su impacto. La casa de Black Raven no tiene ojos, pero aquella noche juraría que miraba. Los habitantes, distribuidos en un semicírculo irregular, compartían una expresión casi vergonzosa, como quien descubre haber temido a una sombra proyectada por su propia mano. El alivio no fue liberador, sino pudoroso, el sentimiento incómodo de quien es absuelto por la lógica tras una larga temporada de credulidad. Nadie celebró, apenas respiraron con menor prudencia. Las supersticiones no murieron de inmediato, pero dejaron de ser oráculos y volvieron a su tamaño natural, el de cuentos envejecidos que ya nadie defiende con la voz. Holmes deslizó un sobre de papel bajo los restos con el mismo cuidado dedicado a un tratado médico. La ceniza recogida no era homogénea, revelaba fibras de embalaje, trazas de carbón procesado
y partículas adheridas a residuos de sal metálica empleado para colores de llama específicos. Demasiado deliberado para ser casual, demasiado sofisticado para ser místico. Cuando murmuró el nombre del proveedor, una pequeña ferretería portuaria de Gravesend, nadie se sorprendió. La verdad, una vez sugerida, siempre parece obvia. Pero lo más revelador no fue el origen, sino la intención. Alguien quiso espectáculo, no señal divina. El fuego obliga a hablar, incluso cuando ya no arde. La prueba tangible, irrefutable, precipitó un fenómeno humano predecible: la verdad por goteo. La doncella más joven admitió haber visto paquetes sin preguntar su contenido. El cochero confesó el transporte sin verificar destino. Culpa minúscula, responsabilidades fragmentadas, pecados que solo parecen graves cuando se suman. Otros permanecieron en silencio, no por fortaleza, sino por cálculo. El silencio también es un refugio, especialmente cuando se ignora si el próximo fragmento de verdad beneficiará o condenará. Nadie mintió ya, pero tampoco dijimos que todos hablaran. Holmes, siempre lector de estructuras invisibles, expuso que el terror no se impone, se administra. Los criados no creyeron por ignorancia, sino por diseño. El rumor no creció, fue sembrado en hileras discretas. Black Raven funcionaba como todas las pequeñas sociedades cerradas. Circulan más deprisa las advertencias que las verificaciones. Quien controla el relato controla la imaginación, y con ella, la conducta. El miedo fue palanca, no síntoma. Y lo más inquietante, ninguno de los propagadores se sintió autor del engaño, solo mensajero. Las decisiones que siguieron no tuvieron el dramatismo de las revelaciones, sino la sequedad operativa de la realidad. Se asignó custodia de objetos sellados, se redactaron disposiciones preventivas y se determinó quién declararía, quién sería protegido, quién sería escuchado solo en presencia de terceros. La justicia no es un trueno, es una agenda. Holmes vigiló que no se dejara espacio para represalias, ni para la versión edulcorada del oportunista, ni para la epifanía del oportunismo tardío. No era un final, sino la estabilización mínima para impedir que el engaño, fracturado, encontrara aún cómo reorganizarse. Holmes sostuvo un fragmento de metal ennegrecido entre los dedos, no como un trofeo, sino como un recordatorio. El terror más eficaz, me dijo, no es el más grande, sino el que necesita menos explicación. El farol falló porque dependió del espectáculo, pero triunfó un tiempo porque fue suficientemente verosímil para no requerir pruebas, solo insinuaciones. Analizamos entonces la mecánica del engaño como quien desmonta un reloj mal alineado. Demasiada ambición, escasez de sutileza, exceso de artificio. No fue el mundo el que creyó, fue la incertidumbre la que se aprovechó de su pereza. Esa diferencia, insistió, es el corazón de todo embuste duradero. Mientras las últimas partículas se depositaban en silencio sobre el piso oscuro, pensé que lo frágil no es la creencia, sino el ser humano que necesita de ella para no sentirse a la intemperie del azar. El alivio que llegó no tenía forma de epifanía, sino de exhalación. El cuerpo suelta primero lo que la mente acepta después. La paz que siguió no fue victoria, solo ausencia de ruido. Me descubrí pensando que la verdad no ilumina como una lámpara nueva, sino como una llama que por fin deja de temblar. Y sin embargo, mientras la noche reclamaba los restos del engaño, algo en el fondo de mi ánimo advertía que ninguna revelación, por completa que parezca, evita que el ser humano vuelva, más tarde, con otros nombres, al terreno fértil del asombro y la sombra. La mañana llegó como un invitado que no sabe si es bienvenido. La casa de Black Raven no despertó, simplemente dejó de fingir que dormía. Los muebles seguían cubiertos por fundas de lino, que ahora parecían sudarios ceremoniales. El aire, aún tibio por el incendio, guardaba el perfume áspero del carbón viejo y del miedo extinguido.
Nadie caminaba con paso natural. Cada pisada parecía medir el volumen de una verdad no pronunciada. Las paredes, despojadas del crepitar de la noche anterior, sonaban más huecas, más conscientes de sí mismas. El silencio no era paz, sino sedimentación, un polvo invisible asentándose en la conciencia de todos. Yo mismo hablaba solo con la respiración, atento a no quebrar un equilibrio cuyo significado exacto todavía no lograba definir, pero cuyo peso era innegable. Los habitantes aparecieron como si hubieran pasado años bajo el agua. El alivio no tenía forma de sonrisa, sino de hombros que por fin descendían unos milímetros. En algunos ojos vivía la vergüenza de quien teme ser sorprendido, creyendo en fantasmas ajenos. Otros, sin admitir la credulidad, parpadeaban con la torpe gratitud de quien regresa a la lógica por un camino que no deseaba admitir. La superstición no los había hecho crueles, solo absurdamente solemnes. Ahora regresaban gestos olvidados, carraspeos, miradas esquivas, manos que no sabían si ocupar bolsillos o rosarios. Lo humano reaparecía con timidez, como un animal doméstico después de una tormenta. Hubo responsabilidades asumidas a medias, otras repartidas en porciones microscópicas para no sentirse carga individual. Algunos colaboraron creyéndose espectadores, otros callaron creyéndose inocentes. Me di culpas como quien calibra el filo de un instrumento delicado. La coerción no absuelve, pero explica. La omisión no hiere con mano propia, pero empuja la herida. Comprendí que la suma de pequeñas obediencias forma el andamio de los grandes errores. Nadie encarnaba al villano completo, pero todos, en distintos grados, habían sostenido la ilusión que nos condujo a la ruina del farol. Aparecieron cartas que la conciencia empezó pero nunca selló. Textos temblorosos, confesiones redactadas como quien mira una puerta sin atreverse a llamar. Unos hablaban de miedo, otros de deudas, otros de esa obediencia turbia que no se nombra, pero se acata. Ninguna carta tenía destinatario final. Su dirección era la absolución, no una persona. Holmes no tocó los papeles con dramatismo, los leyó con el respeto reservado a lo irrevocable. Lo revelador no era lo escrito, sino el momento en que dejaron de escribirse. Cada silencio de tinta era una encrucijada donde alguien escogió la quietud por encima de la verdad. Nos sentamos sin ceremonia, donde el fuego había muerto, como quien conversa en un umbral simbólico. Le dije a Holmes que la lógica explica los actos, pero raramente consuela. Él respondió con esa calma que parece frialdad hasta que uno aprende a escuchar sus matices. La compasión no corrige, Watson, pero permite que la corrección no destruya lo que aún puede salvarse. Le pregunté si alguna justicia puede ser pura cuando nace del miedo. Sonrió apenas, sin humor. La pureza es un lujo de los desenlaces que nunca conocieron el peligro. No necesitábamos elevar la voz. El incendio ya había pronunciado los argumentos por nosotros. Jamás un objeto pidió narrar tanto sin hablar. El farol no solo ardió, explicó. Fue metáfora involuntaria de esta casa, donde la luz no se encendía, se administraba. Donde la sombra no caía, se distribuía. Era modesto en tamaño, pero gigantesco en significado, la prueba de que una comunidad puede temer a la lámpara que ella misma diseñó. Entendí entonces que la mecha no era el combustible real. El verdadero incendio era la necesidad humana de encontrar un culpable luminiscente, visible, consumible. Holmes habló como quien no emite veredictos, sino coordenadas. El hombre no teme a la oscuridad, dijo. Teme a no controlar quién sostiene la luz. No había reproche en su tono, solo anatomía moral. Explicó que preferimos culpables concretos a causas abstractas, lámparas que culpar en lugar de manos que cuestionar. La verdad, añadió, no es un destello benévolo, es un quinqué exigente que obliga a mirarse antes de alumbrar la habitación. Ninguno de los implicados había querido matar.
solo dirigir el resplandor. El crimen nació no del odio, sino del miedo a quedar fuera del círculo iluminado. Al terminar, comprendí que aquella sentencia no buscaba castigar intenciones, sino corregir la geometría de la luz en la conciencia humana. No hubo discursos, solo decisiones con la voz baja de lo urgente. Se reforzó la custodia de archivos, se reorganizó la servidumbre con criterios visibles, no susurrados, y se asignó a cada quien tareas que sustituyeran sospechas por ocupaciones. Las promesas no se proclamaron, se deslizaron como monedas discretas sobre un mostrador antiguo. No buscaban redención, solo evitar reincidencias. Era la administración silenciosa del aprendizaje colectivo, con más pudor que épica. Me marché comprendiendo que la luz no es defensa ni amenaza, sino recordatorio. No protege del abismo, pero señala su borde. La llama que vimos morir no selló una historia, la subrayó. Y mientras el carruaje se alejaba, supe que recordaríamos ese resplandor no por lo que mostró, sino por lo que nos obligó a admitir sobre nosotros mismos, incluso en su desaparición. Hay verdades que iluminan y otras que queman. Aquella noche comprendí que la oscuridad no es la ausencia de luz, sino la incapacidad de sostenerla. El farol no cayó por accidente. Cayó porque alguien necesitaba que el mundo dejara de ver. Holmes tenía razón, como casi siempre, pero incluso la razón deja cicatrices. Si algo aprendí, es que los misterios no terminan cuando se resuelven. Se quedan a vivir en nosotros, como una llama que no alumbra. Pero recuerda, si hubieras estado allí, frente a la verdad que podía destruir una familia, ¿la habrías dicho en voz alta o habrías protegido el silencio? Déjamelo saber en los comentarios. Si esta historia te acompañó, te inquietó o encendió tu curiosidad como lo hizo conmigo, te invito a dejar tu like, compartir este relato con alguien que ame los misterios y escribir tu teoría o reflexión. Cada voz agrega luz a las sombras del caso. Y si deseas seguir recorriendo enigmas conmigo, suscríbete. Aquí, la verdad nunca duerme.